Está hablando Aitana. Bienvenidos al recreo. ¿Y en el otro? Violeta, un gusto de estar con ustedes. Bienvenidos de nuevo en esta emisión. Yo soy Diego Alex. Hoy vamos a hablar de Guardianes del Planeta Vivo, recursos naturales y futuro compartido para todos. Esperamos que disfruten esta emisión. Hola, bienvenidos. Al frente de este micrófono los saluda Sabina. Hola, soy Matilda. Bienvenidos al programa del recreo. Antes de iniciar, saludamos al equipo de Radio Universidad, quienes han hecho posible que este programa esté al aire. Elía Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la transmisión de Facebook Live. ¿Sabías que todo lo que usamos para vivir viene de la naturaleza? Desde el agua que bebemos, el aire que respiramos, la madera de los muebles, hasta el algodón de tu camiseta. A eso se le llama recursos naturales y son tan importantes que sin ellos no podríamos existir. Algunos de estos recursos son renovables, como el viento, la luz solar y los árboles, si se replantan. Otros no son renovables, como el petróleo, el gas natural o ciertos minerales, que tardan millones de años en formarse y una vez que se acaban, no vuelven. Cierra los ojos un momento e imagina un planeta sin árboles, con ríos secos y un cielo sin pájaros. Suena triste, ¿verdad? Eso podría pasar si no aprendemos a usar los recursos con inteligencia. Una vez fuimos a caminar por un bosque y nos dimos cuenta de algo curioso: todo estaba en equilibrio. Las hojas caídas alimentaban la tierra, los insectos tenían su función, y el agua de la lluvia se filtraba al subsuelo. Pero cuando el ser humano extrae más de lo que la naturaleza puede reponer, ese equilibrio se rompe. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 70% del agua dulce se usa en actividades agrícolas. Y aunque nuestro país es rico en biodiversidad, cada año perdemos cerca de 150.000 hectáreas de bosque por la deforestación. Esto equivale a más de 200.000 canchas de fútbol. Además, en todo el planeta se calcula que el consumo humano ha sobrepasado ya la capacidad natural de renovación de los recursos en un año. A esto se le llama sobrecapacidad ecológica. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos ser guardianes del planeta? Escucha bien. Lo primero es entender lo que usamos, de dónde viene y cómo podemos reducir ese consumo. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta agua se necesita para hacer una sola hoja de papel? Alrededor de 10 litros. ¡Es impresionante! Así que antes de tirar una hoja a un juguete roto o dejar abierta la llave, piensa, ¿estoy ayudando al planeta o lo estoy lastimando? Vamos con una trivia para ti que nos escuchas. ¿Cuál de estos recursos naturales es renovable? A. Petróleo. B. Sol. C. Oro. Piensa bien tu respuesta, la resolveremos en el siguiente bloque. Mientras tanto, vamos a nuestra sección de entrevista. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra entrevista en el recreo. Hoy tenemos a un invitado muy especial con quien vamos a aprender muchas cosas importantes sobre la tierra, la naturaleza y cómo cuidarla. Él es David Escandón, ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, y se ha dedicado a estudiar cómo aprovechar lo que nos da la naturaleza sin lastimarla. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes en este día. ¿Qué fue lo que más le gustaba de la naturaleza cuando era niño? A mí de niño me encantaba irme, la casa, tengo que decirles que la casa de mis abuelos, que fue donde crecí, y a un lado, posteriormente mi madre compró y mis padres construyeron ahí la casa, mi casa paterna. En la parte trasera pasaba un río, o pasa un río todavía, ¿no? Entonces a mí me encantaba irme al río
y pues ahí veíamos mucho lo que es, conocemos ahorita como vegetación ribereña. Y en esa vegetación ribereña, bueno, en ese entonces había muchos animalitos que a mí me encantaba jugar, verlos, y bueno, la verdad es que sí agarrábamos también muchos mayates, ¿no? Había mayates, los amarrábamos con un hilito y los hacíamos que volaran. Entonces ellos volaban y a veces se nos enredaban porque el hilo era grande, ¿no? Y entonces al querer irse, el hilo los detenía y los hacía que regresaran con nosotros, se enredaban y a veces nos quedábamos nosotros enredados en el hilo de los mayates, ¿no? Y eso me divertía mucho, me gustaba mucho, o a veces perseguir lagartijas, o nos íbamos también con mis primos al cerro, a veces íbamos a cortar nopales, o en la temporada íbamos a cortar guamúchiles, o también a cortar o a colectar algunas pitayas, y a mí me encantaba mucho irme al cerro, ¿no? Y ahí a la naturaleza alrededor de la casa, pues en ese entonces no había tanta construcción como hay ahora, y pues eso me encantaba. ¿Cómo decidió estudiar recursos naturales y agropecuarios? Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho fue algo un poco como coincidente. Estaba yo en la prepa y ya estaba en sexto semestre, y yo desde cuarto semestre de la prepa estuve a punto ya estaba yo decidiendo qué estudiar, y un día una maestra me pregunta en el pasillo que qué iba yo a estudiar. A mí siempre me gustaron las ciencias naturales y la geografía, y en ese momento me salió, ahora sí que de manera natural, pues decir que iba yo a estudiar ciencias naturales, ¿no? No sabía exactamente qué, había la carrera de biología, entonces me fui a investigar qué es lo que hacía un biólogo, pero en ese momento el tríptico que me entregaron a mí de información de la carrera de biología, pues tenía un enfoque como muy molecular, muy de laboratorio, y yo quería estar más en campo, ¿no? Me interesaba más salir a campo, y entonces dije, no, creo que biología no es lo mío. Y por azares del destino llega a mí un tríptico con información de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales. Fue coincidente, y bueno, esto es algo que no nos enseñan y que ahora sé que es real, pero en la educación, digamos, tradicional no nos enseñan a sentir nuestro cuerpo, ¿sí? Y en realidad supe que tenía que estudiar recursos naturales porque mi cuerpo me lo indicó. Cuando yo leí esta información de la reingeniería en recursos naturales, empecé a sentir en el pecho que mi corazón me decía esto es. Y para mí fue, digamos, esa la señal para poder decidir estudiar recursos naturales. ¿Y en dónde trabaja? Actualmente trabajo en la Junta Intermunicipal del Río Yuquila. ¿No trabaja aquí en la UDG? No, la UDG colabora o nosotros colaboramos con la UDG, pero mi trabajo es un organismo independiente a la Universidad de Guadalajara. Tenemos la colaboración, de hecho aquí procesamos algunas muestras porque yo estoy a cargo del programa de agua y me toca hacer monitoreo de calidad de agua en algunos sitios del río y los arroyos. Y el laboratorio de la universidad nos lo prestan para poder colectar o procesar ahí algunas de las muestras que colecto. ¿Nos puede contar más sobre el río Ayuquila? Pues el río Yuquila es uno de los ríos más importantes que tenemos en el occidente de México. Es decir, de todos los ríos del país, el río Yuquila está considerado como uno de los 15 ríos más importantes en el occidente de México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un río muy largo, nace en la Sierra de Quila y desemboca en el estado de Colima, es decir, es un río que se comparte entre dos estados. Eso, bueno, pues ya le da una cierta complejidad, porque la gestión, digamos, de cuencas, ¿no? O sea, un río tiene una zona de captación de agua. Justamente acabamos de tener un festival del medio ambiente donde les explicábamos a los asistentes que la cuenca es la zona de captación de agua de un arroyo o de un río. Y esta zona de captación, pues es en donde se hacen actividades tanto agrícolas como ganaderas, asentamientos humanos, tenemos la infraestructura carretera, todo lo que se hace en el territorio básicamente. Y eso de alguna manera tiene un impacto directo sobre la calidad del agua. Y lo que nos toca hacer o me toca hacer junto con
colaboración con la Universidad de Guadalajara es precisamente evaluar estos impactos sobre la calidad del agua en algunos sitios específicos del río. ¿Qué son los recursos naturales y por qué se llaman así? Esa es una muy buena pregunta. Recursos viene de la concepción de que nosotros, como seres humanos, necesitamos algo para poder, digamos, sobrevivir, ¿no? Lo que necesitamos son recursos. Entonces hablamos de recursos en general, pueden ser recursos, son todos los elementos que a nosotros nos sirven para poder desarrollar nuestras actividades cotidianas. Y lo natural, bueno, pues viene que son de la naturaleza. Entonces son recursos, es decir, son elementos naturales que nosotros utilizamos y aprovechamos para nuestro beneficio. En el momento que nosotros utilizamos algo, se convierte en un recurso. Y si viene de la naturaleza, entonces es un recurso natural. El agua, por ejemplo, me gustaría a mí preguntarles, ¿ustedes creen que es un recurso natural? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene el agua? Porque los humanos no lo pueden crear. El agua viene de los ríos, mares, océanos, pozos de agua, Exacto. ojos de agua. ¿Y cómo es que llega ahí? Porque nace de la tierra. Hay lugares en donde, por ejemplo, empieza a salir agua. En el limón ahí está hirviendo caliente y en la alberca chiquita yo me he metido y de entre las piedritas salen burbujitas. Ahí está Ya que es naciendo un el agua. nacimiento de agua. Exacto, se le llama nacimiento de agua. ¿Y de dónde viene esa agua? Vas a Del la núcleo alberca, de la tierra. a la alberca de limón, de agua de limón. Ujú. Del El núcleo de agua la sale tierra, del pero, núcleo de la tierra. pero ¿cómo llega esa agua y al núcleo de la tierra? Con la lava que empieza a romper un caminito y el agua se acumula y empieza a... Sí, pero el agua, acuérdense que tiene un ciclo. ¿Se acuerdan del ciclo del agua? Las lluvias. Es que llueve, que se evapora y ¿Cómo que que vuelve a llueve, se llover. evapora? Y vuelve a llover. Ese es el ciclo como muy, muy resumido, ¿verdad? Acuérdense, tenemos la evaporación, condensación, cuando se forman las nubes, ¿sí? Hay transporte, el viento lleva las nubes. ¿Dónde es donde hay más evaporación? En el océano, porque es en donde tenemos ¿El una mar? gran cantidad de agua, los mares. Entonces ahí hay una gran evaporación, se forman las nubes en la atmósfera, se condensan y el viento nos las arroja hacia la tierra, hacia los continentes. Y en los continentes se precipita y llueve. Y cuando llueve, entonces empieza a escurrir. Ese escurrimiento es lo que forma los arroyos. Parte del escurrimiento se infiltra y esa infiltración es en donde, como bien dice Alex. Como bien dice Alex, esa agua que se infiltra es la que posteriormente nace en esos nacimientos, ¿sí? Entonces, de manera general, digamos que ese es el ciclo del agua. ¿Qué sucede cuando intervenimos nosotros en algún elemento de estos del ciclo del agua? Ya no se ¿Qué puede puede regenerar el agua. Rompemos el ciclo, ¿cierto? Cuando queremos, por ejemplo, el dengue, ¿de dónde viene el dengue? ¿Qué nos transmite el dengue? ¿Quién nos lo transmite? Los zancudos. Los zancudos. Y si queremos nosotros romper con el ciclo del dengue o queremos evitar que haya dengue, ¿qué hacemos? Protegernos. ¿Qué nos han dicho que hagamos? Que tapemos las pilas, ¿no? ¿Por qué? Porque los zancudos del dengue ponen sus huevecillos en las pilas. En el agua de mi perro. En el agua de tu perro, puede ser, ¿no? Con la Entonces, librita. el dengue, el zancudo, tiene un ciclo de vida. Si nosotros rompemos ese ciclo de vida, Ya se empiezan a morir. se empiezan a morir y entonces reducimos la incidencia de dengue. Y dice que el dengue es muy peligroso y que te puede hacer que te duelan los huesos, que no tengas hambre, que te vomites. Y a mí cuando me dio, yo no sé qué, pero me detectaron dengue y creo que soy inmune al dengue porque no me sentía ¿No te sentías cansado? comía con 8 tostadas. Yo. Te dio más hambre. No me hizo efecto. Me Qué hizo el bueno. efecto contrario. Qué bueno, Alex. Pues sí, entonces eso es lo que sucede. Si cortamos el ciclo, pues vamos a tener una alteración en el resultado. Y en el caso del agua, no es algo conveniente.
no queremos cortar el ciclo, más bien queremos mantener ese ciclo para que podamos tener agua por mucho tiempo más. El otro día, bueno, el año pasado, el Día del Padre, mi papá me dijo, te voy a llevar a un... que era como un río que mi papá le decía que era una alberca natural. Y... Ay, no, tampoco. Y fuimos y le dije a mi papá, tomamos como 2 horas para llegar ahí. Y le dije a mi papá, ¿estás seguro que no va a ser nada más un charquito? Y me dijo, no va a ser un charquito. Ya me he metido ahí un montón de veces con mis amigos. Le digo, ok. Ay, Ya vamos. Llegas y es un charquito y se tuvieron que regresar otras 2 horas. Sí. Y llegamos y ya era un charquito. Y fuimos a... Otra vez nos regresamos y nos topamos con un lugar donde vendían pescado. Y pescado. Y a mi papá le gustó mucho y me dijo, pues este año del Día del Padre vamos a volver a ir ahí. Y yo, no. No quiero viajar 2 horas. No, Sí. yo cuando mi abuelito se vino a Guadalajara, yo estaba poniéndole agua a sus periquitos australianos. Entonces yo pues vi como 2 pececitos en el estanque, chiquititos. Y yo traté de capturarlos y cuando atrapé los 2 le dije a mi papá, ¿me lo puedo llevar? Y épicamente me dice mi papá, son larvas de zancudo. Qué asco. Y yo agarrándolas con un botecito para llevarme. Ay, era como Pensaste gusanos. que eran Peces bebés. pececitos. Eran como gusanos. Sí. Ay, guácala. Sí, suelen estar ahí en el Así agua. que los tuve que lanzar al desagüe. Y no sé dónde terminaron. Pues en el desagüe. En el drenaje. En el drenaje. No te vayas, acompáñanos en el recreo.
Aquí va la solución de la trivia, la respuesta correcta es la B. El sol es un recurso renovable porque nunca se agota, y podemos aprovechar su energía una y otra vez. Ahora hablemos de cómo usamos los recursos naturales en nuestra vida diaria, y qué pasa cuando abusamos de ellos. Por ejemplo, en las ciudades usamos agua para todo, ducharnos, lavar trastes, regar plantas y mucho más. Pero, ¿sabías que muchos ríos están secos o contaminados porque no cuidamos lo suficiente? En el campo, para cultivar alimentos se utilizan fertilizantes y mucha agua. Eso es necesario, pero a veces se hacen sin control, y eso daña el suelo, los ríos y la salud de las personas. ¿Y qué decir de los combustibles como el gas o el petróleo? Nos dan energía, pero al quemarlos se liberan gases que atrapan el calor en la atmósfera. Esto está acelerando el cambio climático, causando olas de calor, sequías y tormentas más intensas. Tal como aprendimos en nuestros episodios pasados, esta serie especial sobre el Día del Medio Ambiente. En los últimos 50 años, el consumo mundial de recursos naturales se ha triplicado. Actualmente se extraen más de 92.000 millones de toneladas de recursos al año en todo el mundo. Esto incluye materiales como arena, minerales, combustibles fósiles y biomasa. Además, el 33% de la tierra del planeta está degradada, lo que significa que ya no puede producir alimentos ni sostener ecosistemas saludables. Si seguimos así, para el año 2050 necesitaremos los recursos equivalentes a 2 planetas Tierra para mantener nuestro estilo de vida actual. Por eso es tan importante hablar de este tema. Porque aún estamos a tiempo de cambiar las cosas. Cada acción cuenta, y tú también puedes hacer la diferencia. Y ahora es momento de ir con nuestra compañera Matilda para el reportaje que nos preparó. Pongan atención, que seguro aprendemos algo nuevo. Hoy vamos a ver unos ejemplos de áreas naturales en Jalisco. Área protegida es algo donde cuidan de que no talen árboles, se lleven agua o dañen a la naturaleza. Por ejemplo, en esas áreas no podemos llevar especies que no pertenecen ahí, como nuestras mascotas o semillas de plantas que no son nativas. Por ejemplo, esas áreas cuidan que no talen árboles porque le quitan mucho lugar a los animalitos. Muchas veces sirven como recargas para agua de los ríos. Tenemos ejemplos como en Sierra de Quila, como en donde yo vivo, en Tecolotlán, como Sierra de Mazatlán, que es un lugar muy importante para Jalisco. Cuando las visitemos no debemos dejar basuras. Tenemos que estar agradecidos con la naturaleza que tenemos aquí en Jalisco y cuidarla mucho, porque es muy importante para nosotros y los animales. Reportó para el programa de recreo Matilda Ñuño, Guadarrama. La traes, tú la traes. ¿Cuál es la diferencia entre los recursos renovables y no renovables? Esa es una buena pregunta. Hablábamos del agua. ¿El agua ustedes creen que es un recurso renovable o no renovable? ¿O a qué se refiere con renovable? Que se puede renovar, ¿sí? Y el no renovable, pues es el que ya no se puede, digamos, como renovar. el carbón o el petróleo. Hay recursos que tienen La un energía ciclo, nuclear. hablábamos de ciclos, ¿no? Ciclo muy largo. Y hay otros que tienen ciclos muy cortos. Los de estos energías renovables son el agua, la energía eólica, usar paneles solares. Ah, bueno, a eso ya estamos hablando de energía, pero hablamos aquí, hombre, la pregunta fue de los recursos. ¿Cuáles son los recursos renovables y no renovables? A ver, aquí Violeta nos quiere comentar. Como por ejemplo cuando hay algunas casas que, como decía mi compañero Javi en la escuela, que
Ay, no, mejor. No entrevistas a Javi. Ajá, mejor corta eso. No lo hagas el y- famoso. Como decía un compañero en la escuela, que hay algunas casas donde, no sé, por ejemplo, haces del baño y le bajas y toda esa agua como que se purifica y que te puedes volver a lavar las manos con esa agua. Ya sé, a mí me dio asquito, pero... Ya, no, eso se refiere posiblemente a sistemas de tratamiento de agua residual. Creo que a eso se refiere, porque el agua residual, cuando usamos, digamos, las aguas del baño, el agua del baño se le considera agua negra, ¿sí? Y el agua del lavabo, ¿por qué agua negra? Porque lleva heces fecales. Lleva ratatouilles. Sí, ya lleva bacterias, las heces fecales, ¿no? Lleva muchas bacterias, entre ellas una que es, digamos, peligrosa, que se llama Escherichia coli. ¿Cómo? O E. coli, es el nombre científico de esa bacteria Escherichia específica. coli. Escherichia coli. Coca-Cola. Y esa está en los intestinos de todos los animales de sangre caliente, todos los organismos de sangre Hasta mi caliente. perro. Incluidos nosotros, los perros, los gatos, Pero yo no soy un animal. las vacas y todos los mamíferos y las aves. Prácticamente aves y mamíferos. Y nosotros estamos clasificados como mamíferos. A mí me salió un video en donde un señor encontraba una tubería que sacaba agua y pensó que era una de la montaña que bajaba. Entonces, él como ya lleva mucho tiempo cansado y eso porque había caminado, Tomó. sí toma y se echa en la cara. Y que de repente no era uno de esos de la... No, era un desagüe y que le sale una popó y la agarra en la mano y la avienta. Y se bañó con eso toda la cara. Imagínate. Sí, pues ahí encontramos entonces, les digo, esta bacteria que es, digamos, la que yo estoy buscando, que buscamos en los muestreos que les comentaba anteriormente, precisamente para saber qué cantidad de esta bacteria, que es la E. coli, se encuentra en cada uno de esos puntos. Ese nosotros le decimos que es un indicador, ¿sí? ¿Qué es un indicador? Pues como su nombre lo indica. Por ejemplo, los celulares tienen acá como una batería chiquitita que te indica cuánta pila tiene el celular. Exactamente, eso te indica, ¿cierto? Es un indicador. Entonces con eso nos damos cuenta qué tan contaminado puede estar un sitio o qué tan no contaminado puede estar por las aguas residuales. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Porque tomamos una muestra de agua y entonces es ahí donde venimos al laboratorio de la universidad, hacemos lo que nosotros llamamos un cultivo en una placa especial, ponemos esa gota de agua y esperamos ahí mientras se incuba, lo metemos en una incubadora, es decir, le alimentamos. ¿Como los de los bebés ¿Sí? prematuros? Exactamente. ¿Por qué? Porque sabemos, ahora sí que sabemos lo que les gusta comer. Entonces les damos comida para que crezcan, se reproduzcan y en un lapso de 18 o 20 horas nosotros ya sabemos, porque también al reproducirse ellas forman un color, una manchita de un color específico y con eso nosotros sabemos en esa placa si hay o no hay E. coli y también sabemos cuántas hay por cada mililitro. Entonces ya con eso, digamos que tomamos una muestrita del río y con eso extrapolamos, le llamamos nosotros, y sabemos cuántas unidades de E. coli puede haber en ese momento, en ese sitio como tomamos la muestra. Y esto obviamente es variable, va variando en el tiempo y también varía en el espacio. Es decir, no es lo mismo en un sitio que en otro. Aunque sea el mismo río, no encontramos la misma cantidad de E. coli aquí y, por ejemplo, 5 kilómetros más abajo. ¿Qué consiguen hacer para reproducirse tanto esa bacteria? Alimentarse. Como nosotros entre más comemos, bueno, no entre más comemos, pero si comemos nos mantenemos vivos. Y a mantenernos vivos crecemos y posteriormente nos reproducimos. ¿Y de qué se alimenta esa bacteria? ¿Ecolitis cola? E. coli, Escherichia coli. Escherichia coli. Escherichia coli. Ella se alimenta, pues básicamente de lo que también nosotros nos alimentamos, por eso es que está en nuestro intestino. Y en lo que
hay en las aguas residuales, ellas aprovechan también para comer, que es materia orgánica, ¿sí? No hay una fruta o verdura específica en la cual ellos se alimenten, o de la carne específicamente, simplemente de todo lo que nosotros nos alimentamos, ellas aprovechan y de ahí se alimentan. ¿Y las iguanas no tienen? Las iguanas no, porque ellas son de sangre fría, y esta bacteria se ha encontrado únicamente en organismos de sangre caliente. Quédate con nosotros en el recreo. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara. Seguro te quedaron muchas ideas dando vueltas en la cabeza. Y es que cuidar el planeta no es tarea solo de científicos, gobiernos o grandes empresas. Todos podemos hacer algo, incluso desde casa. Imagina que todos los días cada persona del mundo hiciera algo pequeño. Separar la basura, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, usar menos plásticos, caminar en lugar de usar del coche. Parece poco, pero juntos eso se vuelve gigantesco. Por ejemplo, si cada familia de México apagara las luces que no necesita, podríamos ahorrar miles de toneladas de CO2 al año. También podemos aprender a reciclar, reutilizar y reducir. 3 palabras mágicas para ser guardianes del planeta. ¿Y sabes qué es lo más genial? Que muchas niñas y niños ya están haciendo cosas impresionantes. Hay quienes organizan brigadas para plantar árboles, limpian playas, cuidan huertos escolares o enseñan a sus amigos sobre ecología. Un solo árbol puede absorber hasta 20 kilos de dióxido de carbono al año y producir suficiente oxígeno para que respiren 2 personas. Además, en México existen más de 180 áreas naturales protegidas, como la Sierra de Manantlán o el Parque Nacional Nevado de Colima. Estos lugares son verdaderos tesoros que debemos proteger, no solo por su belleza, sino porque regulan el clima, conservan el agua y son el hogar de miles de especies. Una buena idea es tener un diario ecológico, donde anotes tus acciones diarias para cuidar el ambiente y puedes invitar a tus amigos y amigas a sumarse. Pregunta para reflexionar. ¿Qué cambiarías tú esta semana para cuidar algún recurso natural? Piénsalo bien, porque en el siguiente bloque hablaremos del futuro y tú eres parte importante de él. ¿Cuáles cree que usted son los principales problemas que enfrenta el medio ambiente en nuestro país?
Híjole, esa es una muy buena pregunta. Pues yo creo que hay muchos problemas y creo que uno de los principales es, por un lado, el desinterés. O sea, hay un problema afuera, en el medio ambiente, pero todos los problemas en el medio ambiente, de manera directa o indirecta, son causados por nosotros. Entonces, si nos vamos solamente al problema y no atacamos las causas, ¿qué es lo que lo genera? El problema va a persistir. Podemos hacer algunas acciones que nos permita, digamos, reducir la incidencia o el efecto de ese problema, pero si la causa se mantiene, es como una planta, la causa viene siendo las raíces, el problema es el tallo y las consecuencias o efectos, que es lo que vemos, son las hojas. Entonces, ¿qué pasa si una planta está mal alimentada? Se deshidrata y se muere. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que tratar para que esa planta no se muera? Echarle agua. Actuar en su raíz, ¿cierto? Echarle agua a la raíz. Si le echamos agua a las hojas, ¿será que será suficiente para mantenerla viva? No. No. Entonces, porque no pueden hacer la fotosíntesis. Exactamente. Entonces los problemas es como sucede. Muchas veces lo que vemos del problema es la consecuencia, como son las hojas. Tienen un problema central que es el tallo, pero las consecuencias están arraigadas más profundamente y muchas veces es en nosotros como seres humanos, y creo que lo que muchos hablamos, ¿no? La falta de conciencia, el no tener herramientas, digamos, para poder gestionar de manera adecuada nuestro entorno, es uno de los principales causantes de que no sepamos tomar decisiones de manera inteligente. Y de manera inteligente me refiero a decisiones que no impacten negativamente en nuestro medio ambiente. ¿Sí me explico? Sí. ¿Contesto la pregunta? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tengo? Tengo 40 años. Casi como mi mamá. Mi papá tiene 56. ¿Qué consecuencias puede haber si no cuidamos nuestros recursos naturales? Wow, esa es una súper pregunta. Porque eso nos remonta hacia el futuro, ¿cierto? Es decir, ahorita estaríamos previendo, o la respuesta a esta pregunta nos llevaría hacia un futuro, y el futuro aún no pasa. Pero sí pudiéramos imaginar, ahí en la imaginación pues podemos tener varios escenarios. Entonces, ¿qué sucedería si no tuviéramos los recursos para poder gestionar nuestro entorno? Por ejemplo, ustedes un recurso que tienen para ir a la escuela es el uniforme, ¿sí? Porque se los piden. ¿Qué sucedería si no tuvieran uniforme? No entramos, nos expulsan. No nos expulsan. Bueno. Nos dejan entrar. No les dejan entrar porque es un requisito. Entonces, Como aquí, por ejemplo, Diego y yo traemos el uniforme. exactamente, Ya por eso no lo pongo tenemos como escuela. ejemplo. Entonces, ¿qué sucedería si no tuviéramos los recursos para hacer lo que hoy hacemos? Pues que nuestra vida o nuestro estilo de vida sería diferente al que conocemos hoy. ¿Cómo? No lo sé, porque eso sí no les puedo dar una respuesta específica, pero definitivamente tendríamos un entorno diferente. Y para eso, bueno, no sé si han visto ustedes algunas películas futuristas donde se han imaginado justamente algunos escenarios de ciencia ficción. Carros Exactamente. voladores. Carros voladores, algunos planetas donde ya no hay bosques o donde el agua es muy escasa y entonces tienen que gestionar socialmente otras formas de sobrevivir. Mi papá me platicó que, hablando de eso, que había un planeta que no sé, no me acuerdo cómo se llama porque son puros números como 12, 0, 6, 0. Y que detectaron que había vida ahí porque, bueno, sí, no totalmente de seres humanos, a lo mejor, porque detectaron gases como dióxido de carbono, que eso lo producimos nosotros. Era service o matemática. Eran puros números, su nombre.
Sí, pues son parte de esos escenarios que les comento, que existen muchas posibilidades futuras de lo que pudiera suceder si nos quedamos sin recursos naturales. Y muchos cineastas ya lo han puesto, digamos, en pantalla, imaginándose, ¿no? Justamente dando respuesta a esta pregunta que nos hizo Aitana sobre qué pudiera suceder si no tuviéramos recursos naturales. Y muchos de ellos no son así como que escenarios muy alentadores, porque nos habla de que ya hay regímenes de gobierno bastante autoritarios, porque necesitan controlar el consumo y el manejo de los pocos recursos que quedan. Entonces, ahorita hemos pensado, hemos creído que los recursos que tenemos son ilimitados, y de esa manera es que hemos gestionado y hay tanta abundancia de productos en el mercado. Pero va a llegar el momento que si seguimos nosotros a este ritmo, aprovechando y extrayendo los recursos que son finitos, porque el planeta es finito, es decir, tienen un fin, pues llegará el momento en que ya no haya de dónde echar mano para poder seguir haciendo eso que estamos haciendo ahora. ¿Qué podemos hacer, niñas? ¿Qué podemos hacer, niños, niñas y adolescentes para ayudar a proteger la naturaleza? Eso es una muy buena pregunta también, Alex, porque ahí yo no les pudiera dar una respuesta específica, pero sí les puedo ayudar, digamos, a guiarlos bajo estos escenarios que estamos hablando de qué pasaría si, por ejemplo, nos quedamos sin agua o se nos redujera mucho la cantidad de agua. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, para hacer su vida con menos agua de la que tienen ahora? Yo lo que diría es aprovechar como líquidos que hace nuestro cuerpo, como la saliva o el sudor, para purificarlos y así tener más agua. En la escuela nos preguntaron qué haríamos si nomás tuviéramos un litro de agua. Ah, Diego, estoy hablando yo. Si nada más tuviéramos un litro de agua todos los días. Y yo no me acuerdo qué puse, pero muchos compañeros pusieron como que no se gastarían todo su litro al día. Y una compañera dijo, no, pues yo no sabría qué hacer porque yo me tomo 2 litros al día si no me desmayo. A ver, ¿ustedes saben cuántos litros de agua necesitan para bañarse? 10, ¿Los han calculado? 10 litros. 10, 12 litros. Y me creerían si yo les dijera que personalmente he logrado bañarme con 5 litros de agua, bien bañado. ¿Cómo? Mi mamá y yo, como lo he dicho en todo, bueno, en algunos, ponemos... casi en todos ponemos como un balde, y en lo que se calienta el agua, ahí se pone el agua. Y después lo utilizamos como para trapear o regar las plantas. Todos ya se lo saben, pero bueno. Sí, por ejemplo, ¿qué he hecho yo? También en una cubeta he puesto el agua, y si me baño con una jícara normal, uso toda la cubeta de 12 litros, ciertamente con 12 litros. Pero lo que hice fue a esa jícara perforarla por abajo con unos cuantos agujeros y usarla de regadera. Entonces agarro el agua y me la rocío en el cuerpo, y el agua, entonces uso menos agua para poder quitarme el jabón del cuerpo. Me di cuenta ahí que usaba la mitad del agua simplemente haciéndole agujeros a la jícara. Y de esa manera, entonces, a la pregunta ¿qué pudiéramos hacer o qué pudieran hacer los niños y las niñas en futuro? Pues por ejemplo, reducir la cantidad de agua, pues quizás no es lo mismo. Digo, yo les puedo recomendar eso. Pueden ustedes experimentarlo, a ver si es cierto, si les funciona. Y esa sería una acción. Otra, por ejemplo, si riegan las plantas con manguera o las riegan con demasiada agua, pues reducir la cantidad de agua que les ponemos a las plantas, y vamos a ver que necesitan poquita también, ¿no? A veces queremos que la maceta escurra el agua para saber que sí se llenó bien de agua. Porque luego se mueren porque les ponen mucha agua. A veces se pudren, sí, las raíces se pudren por demasiada agua, y eso es un agua que se desperdicia. Entonces nosotros podemos reducir la cantidad de agua las que sábilas utilizamos. No ocupan tantas. Hay plantas que no necesitan mucha agua. No, la mitad, un cuarto y muchas y dura. Y cada 15 días. Como las suculentas.
Las suculentas se riegan cada 15 días o cada 22 días. Son nocturnas por eso. Sí. ¿Qué más pudiéramos hacer? Bueno, pues también consumir menos y hacernos consumidores responsables. Entonces, no querer siempre o estar estrenando ropa cada semana o cada mes, sino ser responsables y decir, bueno, justamente tengo un bote de agua en el cual transporto mi agua y me di cuenta hace rato que ese bote me lo regalaron en 2005. O sea, ese bote, ¿cuántos años tiene? 20 15. años. 20 años. Sí. Entonces tengo un bote de 20 años que todavía es totalmente funcional y que de otra manera, pues estaríamos también consumiendo más recursos para poder yo transportar mi agua. ¿Qué podemos hacer? Pues buscarnos un termo, un bote de buena calidad. Este me dura. Para que transportemos nuestra agua, por ejemplo, o nosotros que nos gusta el café, pues también, ¿no? Poder tomar el café en un termo que nos dure el mayor tiempo posible. A mí no me gusta el café. Cuidemos la tierra, nuestro gran hogar, el agua, los bosques y el aire al respirar. En el recreo juntos podemos soñar con un mundo mejor que podamos cuidar. El sol nos regala su luz y su calor, la lluvia nos canta canciones de amor, las montañas vigilan en su majestad y el mar nos abraza con su inmensidad. Cuidemos la tierra, nuestro gran hogar, el agua, los bosques y el aire al respirar. En el recreo juntos podemos soñar con un mundo mejor que podamos cuidar. ¡Hurry up! No te vayas, acompáñanos en el recreo. Radio UDG, la radio que llevas a todas partes. El cine se escucha mejor en la radio. Houston, tenemos un problema. Del sábado 7 al jueves 12 de junio, acompáñanos a vivir el Festival Internacional de Cine en Guadalajara desde una nueva dimensión. Veo gente muerta. Entrevistas, historias, recomendaciones y momentos únicos del FIC 40 en Kinesis, el programa especial de Radio UDG. ¡Magnífico! Sintonízanos a las 11 de la mañana por el 104.3 FM. Cine, cultura y sonido en movimiento. Hasta la vista, baby. Estás en el recreo. Quédate con nosotros. ¡El lamba! Crawfish and fish. En el patio corre el viento suave y fiel, las hojas bailan un vals bajo el laurel. Aprendemos del sol y del río al fluir, los recursos cuidar nos hacen sonreír. Cuidemos la tierra, nuestro gran hogar, el agua, los bosques y el aire al respirar. En el recreo juntos podemos soñar con un mundo mejor que podamos cuidar. El sol nos regala su luz y su calor, la lluvia nos canta canciones de amor, las montañas vigilan en su majestad y el mar nos abraza con su inmensidad. Cuidemos la tierra, nuestro gran hogar, el agua, los bosques y el aire al respirar. En el recreo juntos podemos soñar con un mundo mejor. Hola, ya estamos de regreso en el recreo.
Esperamos que también les esté gustando el programa del día de hoy y estén aprendiendo algo valioso. ¿Sabían que cuando hablamos del futuro del planeta, no estamos hablando de algo lejano? El futuro es mañana, el próximo mes, el próximo año. Y tú, que nos escuchas hoy, vas a ser parte de ese futuro. ¿Has pensado cómo quieres que sea el mundo cuando seas grande? ¿Con ríos limpios donde puedas nadar, montañas verdes, aire fresco y animales libres? Entonces hay que empezar hoy. Muchos científicos trabajan para encontrar soluciones como energías limpias, materiales biodegradables y formas de producir sin contaminar. Pero también necesitamos gente que comprenda que la naturaleza no es una fábrica infinita, sino un sistema vivo que tenemos que respetar. La educación es clave. Cuando aprendamos sobre la tierra, la valoramos más. Por eso existen programas como este, para compartir información, hacer preguntas y soñar con un mundo mejor. Y recuerda, ser un guardián del planeta vivo no significa hacer todo perfecto. Significa estar atento, aprender y actuar con responsabilidad. Hablar del tema, cuestionar, proponer, eso ya es parte del cambio. Para cerrar este bloque, pensemos juntos. ¿Qué harías si fueras presidente o presidenta del mundo por un día? ¿Qué ley pondrías para cuidar la tierra? Tal vez, una ley que diga que cada persona debe plantar un árbol por año. O que se prohíba tirar basura en la calle. Hay muchas ideas. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha importante para reflexionar sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza. Pero más allá de este día, lo que realmente importa es recordarlo y actuar todos los días del año. Porque el planeta no necesita que lo cuidemos solo una vez al año. Necesita que todos los días hagamos algo por él. Desde pequeñas acciones hasta grandes decisiones. Todo cuenta. Ser guardianes del planeta es un compromiso diario. ¿Qué mensaje le gustaría compartir con las niñas y niños y adolescentes que quieren ser guardianes del planeta? ¿Qué les pudiera compartir? Yo les compartiría que como niños suelen ser muy naturales, suelen ser muy expresivos y conforme vamos creciendo, muchas veces esa naturalidad la vamos perdiendo, ¿sí? Y muchos adultos llegamos a perder completamente la conexión que teníamos con nosotros. Y esa conexión con nosotros se transforma también en una conexión con la naturaleza. Mi mamá dice que abraza los árboles porque le deja las malas vibras. Sí, los niños tienen una conexión natural con la madre tierra, con la naturaleza. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Que abracen a ese niño y que lo mantengan por el mayor tiempo posible. A ustedes mismos. No busquen por fuera lo que ustedes tienen dentro. A veces tenemos, los adultos, muchos adultos, y me he dado cuenta porque he platicado con muchos, y estamos en el camino de reconectar nuevamente con ese niño que hemos olvidado, que hemos perdido, y que es en realidad nuestro guía, ¿sí? Entonces, pues es eso, mantengan, como les digo a mis sobrinas, disfruten su niñez, no quieran ser grandes, ahorita que son niños. Disfruten esta etapa. Crean que más rápido que lento van a llegar a la adultez, y cuando llegan a la adultez van a decir, madre mía, ¿por qué no disfruté mejor cuando era niño? Entonces ahorita vivan esta etapa como niños y en su momento, pues tendrán que madurar. La madurez tiene un proceso, ese proceso muchas veces es doloroso, como cuando crecen. ¿Se acuerdan cuando estaban creciendo que les daba, o no sé si a ustedes les daba fiebre? Que yo creo que sí, porque es un proceso natural. ¿Y qué les decían su mamá? Es que se te están estirando los huesos. A mí lo único que me da es que me huele, por ejemplo, el brazo. Sí. ¿Te huele? Porque crecer duele. A ver. Y así como duele físicamente, también duele a veces emocionalmente, que es un aspecto también que no nos enseñan en la escuela, a tratar nuestras emociones, y son parte de nosotros. Y ustedes como niños son muy conectados, están muy conectados con las emociones, y lamentablemente vamos creciendo y vamos perdiendo esa conexión con las emociones. Entonces también yo les diría, mantengan esa conexión emocional que tienen con ustedes mismos. Violeta, como que tus huesos no quieren crecer. Ay. Los míos tampoco. Y tú no digas nada, que tú estamos igual.
Que yo de chiquita viví en Querétaro y como mi mamá y yo íbamos a un bosque y yo abrazaba a los árboles y les daba besitos. ¿Y cómo te sentías? Claro, porque estamos conectados con la naturaleza. Muchas gracias por compartir con nosotros todo lo que sabe y explicarlo de una forma muy clara. Aprendimos mucho sobre los recursos naturales y también todos podemos hacer algo para proteger la tierra. Gracias por acompañarnos en el recreo. Esperamos volver a platicar con usted muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Me encantó compartir con ustedes y escucharlos también. Aprendí también de ustedes mucho. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Nos escuchamos en la próxima emisión. Al frente de este micrófono se despide Sabina. ¡Hasta la próxima! Agradecemos muchísimo a quienes han hecho posible una emisión más con ustedes de El Recreo. Elía Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la transmisión de Facebook Live. Gracias. En este micrófono se despide Diego Alejandro Reyes Covarrubias. En el otro, María Violeta Pelayo Mellón. Un gusto estar aquí con ustedes. Y en el otro, yo soy Aitana. Los esperamos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Y lo vamos a querer.